Y continuamos en Buenos Días Lebrija, hablándoles ahora de salud, como todos los jueves, con la colaboración de Lebrija Centro Médico, que en esta ocasión pues la hacemos con la visita de la doctora Mari Carmen Benítez. Buenos días, Mari Carmen. Buenos días. Bueno, en esta ocasión, Mari Carmen, vienes a hablarnos de la gripe, también de la vacunación, porque ahora en la época en la que estamos, en este otoño, pues está en boca de todos. Si te parece, pues vamos a hablar de esto, como comento. Vamos a empezar por explicando un poquito en qué consiste la gripe. La gripe consiste en una enfermedad infecciosa que produce una inflamación de las vías respiratorias y es producida por un virus. En este caso, al ser por un virus, nada de medicación con antibióticos ni nada de eso nos va a hacer mejorar la sintomatología. Entonces, este virus se transmite sobre todo en los meses de invierno. Ya empezamos a finales de octubre, primeros de noviembre, hasta febrero, marzo, sigue el virus con nosotros. ¿Vale? Entonces, es un virus, la verdad que tiene mucha capacidad de transmisión entre las personas y hay un gran porcentaje de población que se infecta cada año. Pero siempre hay que dejar así claro esa diferencia entre la gripe y el resfriado común, ¿no? Y el catarro común. En el caso de la gripe, el virus es mucho más potente y produce una enfermedad mucho más grave que en el caso del catarro común. Además, es más duradera. En el catarro, un poquito de moco, tos, pero en 3-4 días una mejoría impresionante. Sin embargo, con la gripe tenemos un periodo de evolución mucho más largo. Puede presentarse fiebre, dolores musculares y malestar general, y eso se puede alargar incluso 2 semanas. ¿Vale? Hay un periodo de convalecencia mucho mayor que en el caso del catarro. Además, en el catarro acaban los síntomas, se acaban las complicaciones, no produce complicaciones. En el caso del virus de la gripe sí que tenemos la probabilidad, aunque sea bajita, de padecer complicaciones importantes a los que hay que tener más cuidado. ¿Cómo se transmite la gripe? La gripe, hay 2 mecanismos fundamentales de transmisión. El más frecuente es la vía aérea, mediante las gotitas que se van formando al hablar, al estornudar o al toser, caen de la persona contagiada a la persona sana y se infectan. Una vez que entra el virus en el cuerpo va a empezar a multiplicarse y en 1 o 2 días empezarán los síntomas. Y después tenemos otra forma que es un poquito menos frecuente, pero que también puede darse, que es la forma directa. Al hablar con las personas, el contacto de los 2 besitos, darle la mano, después nos tocamos la nariz o la boca y nos contagiamos igualmente. Que por eso en esos casos la higiene es fundamental, a la hora de lavarse el lavado de manos, a la hora de toser o estornudar, utilizar un pañuelo para que no esté en el aire los virus, y la forma más importante para prevenir la vacuna. Que vamos a hablar también a continuación de ello, pero antes hay que volver a recordar, como hemos dicho en otras ocasiones, que existen unos colectivos que son más propensos a padecer esta gripe. Son más propensos y de mayor riesgo además. ¿Vale? En primer lugar, las personas mayores de 75 años, los abuelitos, son los que tienen más riesgo de padecerla. Después, las personas que viven en unas instituciones cerradas, como pueden ser los abuelos de la residencia de ancianos, en los cuarteles, en las instituciones penitenciarias, el hecho de estar más personas agrupadas, también hay más riesgo a sufrir la enfermedad. Y claro, tenemos los colectivos de las personas mayores, pero también las personas menores de 65, ya sean adultos o niños, que padezcan alguna enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, cardiopatía, enfermedades pulmonares como bronquitis o asma de repetición, y estas personas, todas ellas, tienen más riesgo de padecer la enfermedad. Además, a eso hay que sumar las personas que trabajamos con este tipo de pacientes. Entonces, profesores, maestros, médicos, enfermeros y todos los sanitarios, también hay un riesgo importante. ¿Cuáles pueden ser además esas complicaciones ante una gripe mal curada, por así decirlo? O mal curada, o que tenemos mala suerte de que nos afecte más. Sobre todo las complicaciones, las más frecuentes son las respiratorias. Hablamos de neumonía, bronquitis, sinusitis, también puede llegar a provocar una otitis. Los abuelitos, lo más importante, la deshidratación, que se deshidratan muy pronto porque no notan la necesidad de beber agua y no beben nada, y el virus además lo deshidrata. Y por otro lado, el empeoramiento de esas enfermedades crónicas que ya hemos hablado. Cuando se desencadena un proceso inflamatorio, todo va detrás, tanto la diabetes, la tensión, y empeora bastante la persona con ese tipo de enfermedades. Por ello, todos estos colectivos en riesgo casi que están obligados a vacunarse.
El propósito que tenemos los médicos, siempre aconsejamos la vacuna en todo este tipo de población de riesgo, porque es lo más importante, sobre todo para prevenirla, y ya no solo prevenirla, sino en el caso de que se contagie, que tenga una enfermedad más leve y con menos probabilidades de complicaciones. ¿Pero la vacuna es 100% eficaz, Mari Carmen? 100% podemos decir que no es, ¿vale? Sí es el método más eficaz para prevenirla, por supuesto. Entonces, en las poblaciones que no tienen tanto riesgo, por ejemplo, en los menores de 65 años, ya sean adultos o jóvenes, sí que tiene una eficacia del 70-90% de prevención. Ya en el caso de los abuelitos mayores de 65 años, en ellos baja un poco la proporción debido también a que hay muchos de ellos que están institucionalizados. Entonces ahí se acerca en torno al 30-40%. Lo más importante, como ya hemos dicho en estos abuelitos, que aunque se infecten de la enfermedad, previene mucho las complicaciones y hace que la enfermedad sea un poquito más leve. Sin embargo, sí que hay algunas personas pues que padecen, o sea, que pertenecen a este grupo de riesgo, son un poquito reticentes a la hora de vacunarse. ¿Por qué? Da un poquito de miedo, sobre todo verá, las personas sanitarias que trabajan, si nunca han cogido la gripe, la frase típica es: yo no la he cogido nunca, no la voy a coger este año, luego no me vacuno. Después hay abuelitos que le tienen más miedo por el hecho de: ya estoy enfermo, váyase cara, cuando la vacuna empeore o coja la gripe y me ponga todavía peor. Y muchas personas que le tienen miedo a las inyecciones, eso no se puede evitar. Entonces cada persona es libre y no podemos obligar al hecho de vacunarse. Pero bueno, son Pero las sí que la recomendaciones. aconsejamos, eso es, Por supuesto que sí. Además, para esas personas que quizás tengan un poco de miedo y demás, hay que decirle: ¿la vacuna es segura? ¿Puede provocar algún tipo de enfermedad? La vacuna, eso sí que es 100% segura. Lo que sí puede provocar, como cualquier tipo de medicación, son efectos secundarios, ¿vale? Serían unos efectos secundarios leves, por ejemplo, en el lugar de la punción de la vacuna, que se ponga un poquito irritado, dolor, un poquito de escozor, que en 1 o 2 días está fuera, ¿vale? El hecho de la vacuna también, al introducir virus, pero son virus muertos, no va a hacer que padezcamos la enfermedad, pero sí puede traer un poquito de fiebre, un poco de malestar y de dolor del cuerpo, una sintomatología muy leve. Igualmente en 2 o 3 días está bien, pero claro, efectos secundarios nadie está libre de padecerlo. Claro que habrá muchas personas que a lo mejor se han vacunado a años anteriores y después sí han tenido esos síntomas y dirán: bueno, me vacuno y ahora tengo gripe, eso, esto como después es, ¿no? Además que van, si me acabo de vacunar, ¿cómo que cogió la enfermedad? También hay que decir que la vacuna tarda unas 2 semanas en hacer efecto y puede ser que en esas 2 semanas haya cogido la gripe. No quiere decir que la vacuna se la haya metido, sino que ha tenido la mala suerte que la ha cogido antes del efecto de la vacuna. ¿Cuánto tiempo tiene la vacuna, por tanto? ¿Durante todo el otoño, invierno? ¿Por eso hay que vacunarse todos los años? El hecho de vacunarse todos los años, sobre todo, depende de 2 causas fundamentales. El vacunarse el año anterior hace que funcione y se creen un tipo de anticuerpos que con el tiempo van disminuyendo. Eso quiere decir que aunque este año, la persona que se vacunó el año pasado, aunque este año continúe con algunos anticuerpos, no podemos decir 100% que sean los necesarios para prevenir la infección este año. Y por otro lado, el virus de la gripe cambia todos los años, lo peor que tiene este virus. Entonces las modificaciones que se van produciendo en sus genes van creando diferencias en el virus. Las vacunas todos los años hay que modificarlas, metiendo las cepas que creemos que van a ser las de este año, las que van a ser los virus circulantes. Pero con también total seguridad de que sea el virus que metemos, imposible. Y por tanto, ¿cuál es esa fecha más recomendable para la vacunación? Pues la fecha comienza ya, desde mediados de octubre, creo que el 21 de octubre se abre ya la campaña en los centros de salud. Entonces, cuanto antes mejor, para evitar que esas semanas que le damos de plazo no sean las que se contagie con la gripe. Pero vamos, la campaña de vacunación dura varios meses, de octubre hasta enero más o menos, si se puede continuar vacunando. El problema es que haya la infección antes. Claro. Cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor. A pesar de todo ello, Mari Carmen, la gente suele seguir todas estas recomendaciones y se vacuna cada año, todas estas personas que están en esos grupos de riesgo. Normalmente sí, la verdad que hay una buena respuesta de la población. Tanto los pacientes crónicos, porque le metemos mucho miedo con el tema de, sobre todo los bronquíticos, los abuelitos con bronquitis crónica, siempre estamos
por Dios, que como cojan una gripe vas a hacer la neumonía y va a ser mucho más grave. Entonces la verdad que responden mucho. También las madres de los niños que tienen alguna enfermedad crónica, también al estar encima de ellas lo previenen bien y lo llevan al centro de salud, y la verdad que responden muy bien. El que más trabajo cuesta es el colectivo que trabaja con estas personas. Las personas, por ejemplo, que trabajan con los abuelitos en los domicilios, siempre decimos la recomendación: vacunaros, que estáis en contacto con las personas de riesgo, pero claro, se ven no tenemos sanas y no tanta son respuesta. conscientes quizás de ese riesgo, Sí, ¿no? tanto ellos como los sanitarios nos metemos todos en el mismo cajón. La verdad que nos cuesta un poquito administrarnos la vacuna. Sí, bueno. Pues ya para terminar, Mari Carmen, ese mensaje a las personas que nos estén viendo, sobre todo a las personas que pertenecen a esos grupos de riesgo, la última recomendación. La recomendación, que estamos ya en pleno periodo de campaña, que por favor, sobre todo los abuelitos y las personas que tengan alguna enfermedad crónica, que vayan o bien a su centro de salud, o si tienen por la Seguridad Social, la vacuna es gratuita, ¿vale? En cambio, en los centros médicos privados, pues va a su médico, le dice que se quiere poner la vacuna, se la recetamos, va a la farmacia, la saca y se la ponemos en cualquier momento. Y que por favor que nos hagan caso, que se coloquen la vacuna tanto las personas enfermas, los abuelos y las personas que trabajan en este tipo de trabajo y con este tipo de pacientes. Que no hay que dejarlo pasar, y que si tenemos algún tipo de miedo, pues nada, que eso no Eso duele. es un día malo. Eso no duele y nos puede evitar muchas enfermedades. Como es esta gripe. Pues bien, pues nada más, Mari Carmen, muchísimas gracias por estar aquí y darnos todos estos consejos de salud. Gracias. Y bien, pues nosotros vamos a continuar, seguimos con más cositas en Buenos Días Lebrija, pero antes nos vamos a ir a publicidad, unos minutos, volvemos enseguida.